Mis queridos amigos, es el primer programa del Ágora de este año. A nombre de mi equipo y del mío, pues desearles un feliz año nuevo, que la pasemos muy bien y que nos sigamos viendo todo este año. Hoy vamos a platicar un tema que tuvimos que estudiar los tres muy fuerte, es un tema bastante nuevo. Hay un cambio de poder en el mundo y es importante saberlo. Hay un mundo llamado ya bipolar. O sea, ya hay dos polos de mando mundial. Primeramente mandaba el imperialismo yanqui y ahora ya le salió competidor. Y ese grupo nuevo se llama BRICS, espero que no alcanza, BRICS, que son los nombres de los países que componen la fundación. BRICS quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos son los países que forman este mundo. Desde 1945, hay que hacer un poquito de historia, después de la Segunda Guerra Mundial, queda el mundo bajo un mando unipolar, donde manda Estados Unidos, el gobierno mundial está a través de la ONU, ese es el gobierno mundial que quieren los del Banco Mundial, porque el dueño de la ONU es el Fondo Monetario Internacional. En 1917 acaban con Rusia y a través de Stalin y de Lenin, que son judíos, entran a fundar la URSS, quitan a Rusia y fundan la URSS para llevar el comunismo a todos los rincones del mundo, porque así les convenía a estos. Estamos hablando de 1917. Para imponerse, Lenin, Stalin y toda la bola de asesinos esos que tuvieron para el comunismo, asesinan 50 millones de personas en total en Rusia. Entonces, como los rusos no pasaban billete al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, entonces los mismos gringos deciden darles en la chapa, les van quitando los terrenos conquistados y les dan la espalda y se van con China. Entonces, si ustedes recuerdan, con el muro de Berlín, se cae el muro de Berlín y le van quitando todos esos terrenos a Rusia. Pero ahí viene el problema que nunca se imaginaron estos. O sea, 75 años después de que entraron, se disuelve la URSS y entra un presidente ruso llamado Vladimir Putin, y Vladimir Putin es católico ortodoxo. Entonces se están oponiendo las dos facciones, la de los judíos masones y la de los católicos y católicos ortodoxos, y ya ven que el Papa ha estado muy metido con Rusia, ha estado trabajando mucho con ellos, ha estado uniendo a los ortodoxos, ha estado uniendo a todos para que se unan. Se acabó el comunismo, ya lo único que quedaba de comunista es Cuba, y si se dan cuenta, Cuba está ya en tratos con los Estados Unidos para poder entrar ya a otro nuevo mando. Desde luego este movimiento de los BRICS tiene fuertes rasgos cristianos. Y Viridiana había tomado nota de la cantidad de billetes que reúnen. Bueno, según antes que nada, Viridiana, muy buenas tardes. Hola, me da mucho gusto saludarte y feliz año, don Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año, Víctor. Querida Viridiana. Hola. Siempre que puedas besar a una mujer bonita, aprovecha el pretexto. Bueno, los BRICS, según lo que yo primero eran los BRIC, nada más estaba Brasil, Rusia, India y China. Y por supuesto que China es el más fuerte económicamente hablando. Y eso fue en el 2001, cuando ya se formaron como tal. Ya en el ellos en el 2008 se les unió Sudáfrica, ¿no? Y empezaron a trabajar por la economía, pero separándose y trabajando entre ellos, o sea, comprándose y vendiéndose entre ellos para fortalecerse, y de ahí poder quitar del trono a Estados Unidos, que es como decía, será monopólico, ¿no? Y ahorita pues ya ser
que haya dos mandos, ¿no? Bipolar. Aquí, según lo que los números, el 43% de la población mundial la tiene los BRICS. Los BRICS. Entonces, pues se habla de que es ya casi la mitad, ¿no? 43%. Está empezando, ¿eh? Ajá, y eso que están empezando. Sí. Y acumulan un 25% de la riqueza, pero generan el 56% del crecimiento económico registrado en el mundo en los últimos años. Entonces, de que están fuertes, están fuertes. Y yo creo que al mundo le conviene porque así, con esta bipolaridad, pueden los países elegir con quién hacer comercio y no siempre estar supeditados a lo que dicen los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Desde luego, no, esto sí, tienes totalmente la razón. Pero yo no lo veo tanto como bipolar, sino simplemente en que ya existen... No, lo que pasa es que, mira, existen naciones que deciden, yo no quiero participar con la bolsa de Londres ni con la de Nueva York, y tenemos que protegernos de alguna manera. ¿Cómo nos vamos a proteger? Uniéndonos, tratando de comerciar entre nosotros, de manera que podemos comerciar con todo el mundo. Pero si hay algún problema con el mundo, entre nosotros seguimos persistiendo, ¿verdad? No nos van a perjudicar de una manera grave, como sucede con algunos países, como nos sucedió aquí en México, cuando nos destrozaron el campo, pues nos hicieron dependientes de los Estados Unidos, de lo principal que es la comida, ¿no? Bueno, pero te diría yo, los BRICS no es el único tratado comercial que existe en el mundo. Aquí en Centroamérica tenemos uno, formados por los pequeños países de Centroamérica, que por cierto México ahí no ha entrado. En fin, existe... México es el dedo chiquito de Estados Unidos, hace lo que le dice Estados Unidos. Desgraciadamente, mira, tenemos que acostumbrarnos a esa idea. Yo siempre he dicho, si a Estados Unidos no le parece algo, nosotros... ¿No sabías que nosotros ya hicimos un intento de entrar al BRICS? Sí. Pero no, sí. alguien o algo no nos los permitió. ¿Con quién? ¿Con Carlos Salinas? No, últimamente. Peña Nieto. Peña Nieto se fue a China. Ah, sí, a sembrar árboles. Y cuando llegó, tenía toda desmadrada la casa. Que si la Casa Blanca, que si... No, hombre, un lío de la cachetada. O sea, se la armaron fea a los gringos. Ah, sí, ya lo habíamos comentado aquí en un programa. Sí, perdón. Que pues realmente Estados Unidos pues no quiere que México se vaya con los BRICS, ¿no? Entonces por eso una hipótesis que teníamos, o una tesis que tienes, que es sobre el decir que Estados Unidos le hizo ¿cómo se llama? Le hizo la maldad a México, diciendo que lo de lo de Ayotzinapa, o sea, que sí ocurrió, que sí está existiendo, pero lo hizo más grande y no lo apoyó para que dijera, no, aquí estoy con Estados Unidos y si no, se me va a armar. No, y eso también es para que ustedes, nuestros queridos televidentes, se den cuenta de que no todo lo que pasa en México es burrada de Peña Nieto. Todo esto se viene por la entrada de México con los chinos. Es que ella me está dando la razón con aquello de las fuerzas oscuras. Y vuelvo a insistir, tenemos fuerzas tanto exteriores como interiores que nos están perjudicando. En este caso, como vuelvo a decir, Estados Unidos, su frontera más grande aparte de Canadá somos nosotros, y obviamente no le gustaría que nosotros estemos en contra o fuera del control de ellos, ¿verdad? Entonces, porque no nos pueden robar si nos salimos del control. No, aparte que México, solo ellos lo aprovechan, no los mexicanos, pero México es un país rico en todos los recursos naturales que tiene. Mira, es lo que está pasando ahorita con los BRICS. Tú lo acabas de decir, los países más poblados son precisamente los que se están asociando. Rusia no está tan poblado, pero tiene en cambio un territorio tan grande que es proveedor de materia prima, claro, importantísima para que entre ellos comercien sin que tengan que depender absolutamente de las otras bolsas. ¿Sí? Por supuesto. En lo que respecto a las fuerzas esas oscuras que dices tú, yo siempre
Siempre he dicho que sí, Víctor. Lo que pasa es que siempre te pido, da nombres. No digas fuerzas oscuras porque la gente no sabe. Hay que dar los nombres. Lo que pasa es que, mira, muchas veces es difícil hacer un señalamiento directo porque son cosas que se intuyen, ¿verdad? Pero que en un momento dado alguien te puede decir, no, pues pruebas, y esas pruebas pues no son tan fáciles de manejar, ¿sí? No, pero las pruebas no las da nadie, Víctor. Lo que pasa es que cada quien tiene su beldad, como decía ¿sí? la Niurka. Pero vamos a un corte comercial y regresamos, ¿no? Todavía nos falta. Bueno, pues regresamos con ustedes, amigos. Quiero decirles que gracias a Dios, a la Iglesia Católica y a la Ortodoxa y a Putin, vuelven otra vez los valores familiares a reinar en los países. Pues en Rusia ya se abrieron las iglesias y ya pueden volver las familias a rezar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es una cosa que me gusta mucho de Putin, la libertad religiosa. Porque todos los gobiernos laicos, como el nuestro de México, nada más se dedican a robar. Eso es a lo que se han dedicado y a empobrecer a un país riquísimo. ¿Qué ventajas estamos teniendo ahorita ya con estos BRICS? Pues en contraataque, Rusia ya firmó un convenio con China y le vende 38,000 millones de metros cúbicos de gas natural por año. O sea, se está amarrando el dedo ya con los chinos para comerciar entre ellos. Grecia, no sé si lo hayas visto, Víctor, pero está amenazando ya con salirse del euro. España está en las mismas, anda con bronca si quiere salir, y Francia ni se diga. O sea, la tienen gruesa ya los del Banco Mundial. Si me permites ahí hacer una pequeña intervención, es que la Comunidad Europea hizo lo mismo también, se unen entre ellos, quieren comerciar entre ellos, precisamente para no depender, como lo acabamos de decir, de las bolsas de Londres, la bolsa de Nueva York. Si algo les resulta mal, no es por ellos, sino porque pues, hay gente que intenta destruir ese pacto, pues, para traerlos nuevamente, ¿no? Y lo destruyeron, porque tienes una quebrada económica en Europa impresionante que mucha gente está sin trabajo. ¿Y cómo lo consiguieron? A través de Angela Merkel. La Angela Merkel de Alemania es judía, ese es su apellido de casada, no es su apellido de nacimiento, y esa es la que ha estado trabajando para el Banco Mundial en Europa y partiéndoles el hocico. Otra cosa que también me tocó ver por primera vez, acabado el comunismo, hasta Cuba se está yendo ya otra vez para allá, que Miss Mundo, desde Sudáfrica ya, ahorita acaba de salir ya. Miss Universo, ¿no? Miss Mundo. ¿Sí es Miss Mundo? Sí. Y como hay amenazas ya de Obama hacia Putin se ve que es bronco, ¿eh? Hay barcos rusos de guerra paseando por Venezuela, Cuba y todo el Caribe. ¿No lo leíste, Víctor? No, y espero que esa bronca no llegue a tanto, ¿no? Mira, yo te diría, en mi concepto, todos estos grupos nos van a llevar a un poder mundial, a una dirección mundial. ¿Sí? No, la que nos llevaba era Estados Unidos. Espérame, a la ONU. Pero lo que pasa es que antes era de que es de a fuerza. Le entras a obedeces porque obedeces. Es como los partidos, ¿no? Cuando solamente había uno, pues todos al mismo y al mismo y al mismo. Y entonces ahora hay opciones. Incluso, por ejemplo, yo leí que España también ya está haciendo negociaciones con los BRICS, ¿no? Y está fortaleciéndose, que está ahorita España devastado. España España no está devastada. Lo que pasa es que como es católica, siempre la masonería le tira por todos lados. España está... Pero sí falta empleo, la gente se queja. No está devastada. ¿Y qué me dices de Italia? Está en la misma bronca. Sí. Y la Comunidad Europea trata de remediar a cada uno de esos países, pero pues luego
las posibilidades no son como para solucionar todos los problemas. Pues tienen a Inglaterra metida entre ellos, que nunca aceptó el euro, y es un error estar aceptando a los judíos dentro de los programas. Pero acuérdate que Inglaterra está en la posición privilegiada. A Inglaterra no le importa acomodarse con nadie. A Inglaterra lo que le importa es que los países se acomoden con ella, ¿no? Pues obviamente. Exacto, eso fue lo que hizo y eso fue lo que aprovechó. También hay otra cosa que me da mucho gusto, porque yo soy católico y siempre lo he confesado. La famosa frasecita esa que sacaron los comunistas de la religión es el opio de los pueblos, ya dejó de existir, ya se acabó el comunismo. El comunismo ya se fue a chiflar a su Mauser, ya no existe. Aparte que el comunismo, como el capitalismo, siempre fue una falacia, porque no se llevaba como tal, como era solamente una bandera que se ponían para venderse con los demás y que lo siguieran, pero realmente no llevaban como tal al comunismo. Bueno, ¿no? mira, te voy a decir una cosa, lo que pasa es que el comunismo saca de problemas a los países pobres, pero como todo, llega un momento en que crecen, las necesidades básicas se solucionan y entonces se empiezan a nacer otro tipo de intereses, y eso es lo que lleva al comunismo al final a fracasar. Pero el comunismo en sus inicios siempre es bueno, siempre levanta el país que está en malas condiciones. Sin embargo, te repito, cuando una vez tú, como tú mismo lo haces, ¿no? Tienes hambre o un temblor y todo el mundo se ayuda, pero ya al ratito que pasó el temblor y que ya todos están bien, ya cada quien empieza a jalar por sus propios intereses. Por supuesto, sí es. Otra de las cosas buenas que pasan es que Rusia ya se anexó a Crimea, ya está, pero sin disparar un solo tiro. Ya no fue de invasiones, fue con votación. Esa es otra cosa buena que está dando de ejemplos de Putin. Y el grupo económico ya tiene un banco y empiezan a prestar y están muy abajo ya de los intereses y de las rapiñas de los gringos, man. Precisamente lo que estábamos diciendo hace rato y que Viridiana nos dice, es como los partidos políticos. Ahora vamos a tener opciones, los países tendrán opciones de con quién me voy, con quién es mejor. ¿Sí? Obviamente había como en todas las aldeas y en las ciudades y en los países sucedió, el más fuerte decía se va a hacer lo que yo digo y todos los demás aceptaban. Cuando los países se democratizan, entonces empiezan las elecciones y bueno, yo me voy con el que me conviene o el que me parece mejor o el que me convence más. Y creo yo que en el futuro del mundo, que no es para pronto, es eso, un orden mundial en el que sea electo por todos los países, que no nazca de la imposición de la fuerza del dinero o de la fuerza de las armas. Sí. Mira, para que veas que ahorita sí se pueden, bueno, una potencia mundial es la importancia, los millones de habitantes que tienen cada uno de los países. China tiene 1.340 millones, India 1.240, Brasil 196, Rusia 142 y Sudáfrica 53. ¿Qué pasa aquí? Es que el 43% de la población mundial, como les había dicho hace un rato, sí, está en los BRICS. Ya está en los BRICS. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí tiene el poder suficiente como para poder posicionarse como la primera potencia o como se le puede. No, obviamente, en este caso no te estoy contradiciendo en absoluto. Lo que pasa es que yo no sé en qué tiempo pueda establecerse, sí, ¿no? Es que de por sí te gusta pelear. Bueno, o sea, no te lo estoy diciendo para que pelees o para que me digas que sí o no. Sí, obviamente soy el de la controversia, pero yo siento que tarde que temprano, aunque la ciencia ficción nos lo ha dicho desde hace 50 años, tendrá que venir un poder mundial que rija a todas las naciones, pero que no sea impuesto, como dijimos hace rato, por el dinero o poder económico o por las armas como ha sido en el pasado. Quizás ahora vaya a ser a través de un acuerdo, una democracia real y que nos lleve al avance del mundo, ¿no? Por eso la importancia de este tema, y yo creo que tuvo muy atinada aquí nuestro jefe en pedir este tema, porque pues realmente eso es lo que necesitamos, ¿no? Incluso eso podría ser en México, que se unan grupos que tal vez sean pequeños, las minorías, y pueden hacer una mayoría
y hacer algo por nuestro país, ¿no? Me refiero... Yo creo que el BRICS nos va a venir a ayudar, ¿eh? Sí. Nos va a venir a ayudar. Aquí en México no necesitamos mucha ayuda, lo único que necesitamos es correr a los ladrones que tenemos en la política. Eso sí va a estar cañón. Pues hay que irlo sacando poco a poco. ¿Cada vez hay más? Quiero decirte algo, hace meses desayunaba yo en el casino en Córdoba con un masón y le decía yo que nuestro exalcalde Paco Portilla, que también es masón, había traicionado a los cordobeses, pues no había trabajado a su ritmo que debería de hacerlo. Y me contestó el masón, me dice, bueno, pero a Paco Portilla le ha ido muy bien. Le dije, oye, uno de los valores que debemos de tener las personas es el del patriotismo. Y le dije, así como ves, Paco no lo tiene. Y me volvió a repetir el masón, pero a Paco le ha ido muy bien. O sea que los valores han sido traicionados desde Juárez. Desde ahí nos metieron la masonería desde Juárez y han sido traicionados para que les vaya bien a los políticos. El PRI fue inventado por la masonería y desde ahí para acá es el que ha mandado en este país y ha obedecido a la masonería de los Estados Unidos. Y los judas andan preocupados, pues no pueden, ahora sí ya no pueden hacer una guerra contra los BRICS, es muy difícil, Víctor. Son, como decías tú ahorita, 5,000 millones de habitantes. Hacer una guerra contra 5,000 millones de habitantes, o 4,000 que sean, es mucho. Ya el chino había platicado algo sobre eso. Dice, si yo tengo una guerra nuclear con Estados Unidos y me matan 200 millones, no, ni cuenta me doy. Sí, porque... ni cuenta me doy. ¿Cuántos tiene? Había una caricatura de... Y si yo, no me acuerdo del y si tercio, nosotros le empujamos a ellos 20 millones de gentes muertas, se los lleva el tren. O sea, y aparte, Estados Unidos depende mucho de materia prima de los chinos. Te digo que te quiero recordar una caricatura de hace 50 años, y creo que era del Excelsior. Entonces está el partido de un equipo de fútbol de los Estados Unidos contra otro chino, pero atrás de los chinos, todos famélicos, atrás de los chinos, un número incontable, ¿no?, de gente, y como diciendo, pues me vas a ganar este partido, pero vas a tener que ganarle a todo el resto, ¿no? Y eso es la verdad. Ahorita una guerra contra esos países, pues sería... Ya no es posible. Ya no es tan fácil. Ni tampoco creo que ellos quieran eso. Ni ellos ni nosotros. No lo quiere nadie. No lo quiere nadie, pero normalmente Wall Street, o sea, los judíos de Wall Street siempre han metido guerras. Aquí en México las gentes que han matado a los presidentes han sido por órdenes de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial la hicieron ellos, la primera también, y ahora sí ya en la tercera ya ¿Te la van a veo. andar arrastrando Obama? Obama obedece al Banco Mundial. O sea, Obama no es el jefe. Sí manda, sí tiene poder, pero el jefe de Obama es el Banco Mundial. Para que veas que ahora me vienes a dar la razón cuando yo te digo, no culpes a Peña Nieto, al señor presidente, de todo lo que pasa en el país, porque existen esas fuerzas oscuras, tanto internas como externas. Creo que vamos otra vez a un... Sí, vamos a un corte. Un corte. Ahorita seguimos. Estamos de regreso en la parte media del programa, hacia adelante. Y ya dile a Moisés de la Cruz que no ande mandando recados. Moy, vas a ver. No tan cerca. Ahí está el close-up. Ahora, para que no repeles, condena. Moisés, ahí está el close-up que querías. Según las encuestadoras Gallup, que es la encuestadora más fuerte que hay en el mundo, lleva como 80 años encuestando gente. Yo estudié con ellos, me tocó estudiar con ellos. Es impresionante cómo conocen el cerebro de la gente, mano, esos de Gallup. Y una encuesta que sacaron Gallup y el New York Times, el avance de China en lo económico dice que desplazará a Estados Unidos para el año 2020. China va a desplazar a Estados Unidos. Y resulta que ya en este 2014, la venta de movimientos internos y externos de China
o sea, su Producto Interno Bruto y todo, llegó a 4.2 billones de dólares y Estados Unidos no le llegó a los 4 billones. Quiere decir que ya China se lo está avanzando. Bueno, fíjate que yo desgraciadamente no he tenido la oportunidad de viajar como muchos de los amigos que conozco, y los que han ido a China dicen que hay ciudades impresionantes totalmente, con edificios que igual serían la envidia de los Estados Unidos. Lo que les hace falta es espacio, pero ellos crean espacios, ¿no? Sí, pero verlo por internet. Yo he visto las ciudades chinas por internet y están impresionantes. Tengo un amigo mío allá en China, que ya tiene churrerías, se lleva café de México para allá. Guillermo García, hijo de Laura Tirado, está allá. Y ya aprendió a hablar el chino, el condenado, Eso sí se me hace que aprendió, difícil, es gente muy, muy estudiosa, mano. Oye, aquí estoy leyendo uno de los primeros cuestionamientos que hizo el grupo de los BRICS, que fue, bueno, ¿por qué utilizar el dólar como moneda internacional? Para hacer todas las negociaciones, el dólar. Entonces ellos empezaron ya a hacer sus negociaciones con sus propias monedas. Es un punto a su favor, ¿no? Por lo menos que ya casi la mitad de los habitantes hagan negociaciones con sus propias monedas, y no como nosotros, que estemos siempre supeditados a lo que vale el dólar, ¿no? Mira, es un golpe en la cabeza al Banco Mundial. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que fabrica los dólares, pues todo el mundo piensa que es de los gringos. Yo he hablado con gringos y dicen, no, es del gobierno. No, es de 9 judíos. Y tiene la máquina de hacer los billetes, Víctor. Sí, todos ellos están metidos ahí. Tienen la máquina de hacer los billetes. Entonces, ¿a quién le vas a pedir? Nada más hablas a la fábrica, sácame 9 trailers de billetes. Y el mundo está inundado de dólares, y como casi todo el mundo ahorra en dólares y ahorra en efectivo, pues hay cientos de miles de millones o billones de dólares guardados abajo de los colchones, y eso le favorece al Banco Mundial. Bueno, aquí en México es muy común que mucha gente diga, nuestra moneda no está muy bien, compra dólares o compra oro, ¿no? Sí. En todo caso. Yo creo que un problema sería para México que si decidiera irse con los BRICS, el gobierno de Estados Unidos se vengaría con nuestros compatriotas que están allá, los correría, que eso también genera economía para nuestro país. Pues sí, pero nuestros compatriotas se van porque nos matan de hambre aquí en México, ellos mismos, y los tienen que recibir. ¿Y qué hacen allá, Víctor? Nuestros compatriotas. Pues lo mismo, trabajar en los trabajos más los que nadie quiere hacer, ¿no? Los del campo. Los que no quieren hacer los gringos. Y sí, sobre todo los del campo. El campo, ¿no? Aquí, lavar trastes. No, pero sobre todo los del campo, y luego nos venden alimentos. y luego nos venden los alimentos que no podemos, o que antes producíamos, y que llegó un momento en que se dejaron de producir, y ahora los están haciendo en Estados Unidos y nos los mandan al precio que quieren. Al precio que quieren, o sea, esas son las desventajas de estar bajo el dólar. Entonces, eso que dices tú de que quieren cambiar a varias monedas es bueno y va a perjudicar al Banco Mundial. Van a estar duras las broncas, no creas. Preparándose ya para todos estos líos, Estados Unidos tiene miedo de que Rusia deje de vender petróleo, que se ponga perra, ahora que le están metiendo huelgas allá en Europa. ¿Y de dónde se abastece Estados Unidos? Pues mira, el principal después de todo era aquí México, ¿no? Pues es el que está a la mano. Es el que está a la mano. Y además todo... Pero ahora le roba por debajo. Ya no, ni le pero es preocupa. que ¿sabes por qué no lo ha tocado? Porque ahí está. Ahorita Estados Unidos está produciendo petróleo. ¿De dónde? Pues antes se rumoraba que el que nos compraba aquí, ellos lo metían a sus propios pozos y lo dejaba en reserva ahí, como diciendo, ahí cuando lo necesitemos, ¿no? Parece que hay algo de eso, pero va a llegar el momento, y es lo que están confiando ahorita los BRICS. Por ejemplo, la materia prima de Rusia, porque Rusia tiene petróleo a lo bestia, ¿no? Sí. Cuando lo empiecen a necesitar, entonces, pues yo creo que Rusia va a poner sus condiciones, lo que no le va a gustar a los Estados Unidos, obviamente. Así es. Entonces, por eso agarraron ya con Peña Nieto y amarraron el petróleo. No, amarraron el petróleo. Y por eso sacaron a la luz lo de la Casa Blanca, para burlarse también. Sí.
Así es. Pero bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros como mexicanos? Porque realmente, si tenía su Casa Blanca, si los problemas de Ayotzinapa sí ocurren en México, y eso sí es culpa de nuestro presidente. No es culpa de nuestro presidente. No, de su poca autoridad. Mira, lo que pasa, es que mira, es muy difícil que tú en un estado que tiene un gobernador que no es de tu partido, en un estado que tiene presidentes que no son de tu partido, es muy difícil que a pesar de la información que tiene la presidencia, porque es increíble cómo en un momento dado Gobernación sabe más de tu vida, y sobre todo si has incursionado en la política, saben más de ti que lo que muchas veces sabes tú, te acuerdas tú. Y alguien me alegaba, es que el presidente tuvo que haber sabido en el momento que detuvieron a los muchachos. Yo no lo creo. Yo sí lo creo. No lo creo. Yo sí lo creo porque todos esos del PRD que están de gobernadores y panistas que están de gobernadores están vendidos con la presidencia de la República. Es como un padre de familia. Si tienes 10 hijos y uno te sale asesino, es tu culpa. ¿Por qué? Porque no estuviste pendiente de lo que está pasando con su vida. Igual, sí. El presidente tiene que estar pendiente de lo que está pasando en cada estado, y cuando ve un foco rojo, ponerle mayor atención. El padre de familia ha estado toda la vida con los hijos, y nuestro presidente apenas tiene 2 años un año con esta cosa. 2 años. Y además tiene 120 millones de hijos, no 43. Entonces es muy difícil. Por eso tiene gobernadores. Precisamente, pero el gobernador que tiene ahí no es el de los suyos. No, pero eso no tiene nada. Y tan es así que, ¿sabes algo dónde está el gobernador que quitaron? No, debería estar en la cárcel si él fue el asesino. Entonces, ¿quién lo protege? No sé, pero no es tan fácil decir. ¿Cómo que no sabes? No. Lo protege el gobierno federal. Y todavía hubiera sido del PAN, te lo creería, pero es un PRD que últimamente el PRD se descompuso precisamente porque hubo un PRD rojo. Fueron los PRD que se le vendieron al PRI. Podría yo decirte que sí, pero bueno. Pero a fuerza tienes que alegar. No, porque yo lo veo que es un PRD que alguien está interesado en destrozarlo, porque todos los que se vayan del PRD... Ese alguien será un peje. Pues más o menos, creo yo. Bueno, ya, pero seguimos con nuestro tema de los BRICS. No, también hay barcos rusos y chinos haciendo ya maniobras militares en el mar de China Oriental, donde tienen líos con Japón por la posesión de unas islas. Entonces ahora ya, y Japón ve con malos ojos a los BRICS, a pesar de que Japón... Claro, porque Japón pertenece al grupo de los 8, que es Estados Unidos y sus colegas. Sí, nada más que te quiero decir una cosa. No hace muchos años, en 1900, creo que fue en el 44 o 45, 1945, cerca del día 8 de agosto que nací yo, el día 9, les tiran bombas atómicas y hacen un matadero de japoneses que no tiene abuela. Entonces, ¿qué pasó? Estás protegiendo a tus propios asesinos de tu gente. Eso no tener abuela, man. Claro. Pues aquí tengo otro... Sería meternos en una discusión importante que no vamos a llegar a conclusiones ahorita. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Los BRICS promueven una estricta observación del derecho internacional, rechazando las políticas que limiten la soberanía de los estados. Busca un sistema mundial más equilibrado y justo en las relaciones económicas. Por eso te digo, es más económico, mundiales, y en una reforma del sistema financiero actual, porque consideran que solo sirven para apuntalar el poder de Estados Unidos y los países occidentales. Más que nada el poder de Estados Unidos, y más que Estados Unidos es el poder del Banco Mundial, que es el de los judíos. La nueva Rusia y la nueva China constituyen una fuerza económica ya impresionante, y ya no, al menos ya Rusia ya no reconoce a la ONU, que es el gobierno mundial que quieren meter los gringos ya a través de la ONU. Tiene años que pusieron la ONU y nos duermen, y ya nuestros hijos y nuestros nietos conocen a la ONU y piensan que es el mando mundial. Y viene hasta en los libros de texto. Sí.
Nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Pues ya continuando con nuestro programa del Ágora, que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía subir a hablar libremente sus ideas. Es lo que hacemos nosotros aquí, hablar libremente de nuestras ideas. Otra cosa que te quería decir, Víctor, que otra cosa está formando el BRICS. Está formando el BRICS, la Unión Euroasiática. Ya así como hubo la Unión Europea y como hubo el de México, Estados Unidos, o sea, el Tratado de Libre Comercio, Putin dice que es un fuerte centro de desarrollo y no pone en peligro la soberanía de los países, que es lo que estábamos viendo. Ajá, sí. Que va a ser poderoso, pero sin poner en riesgo o sea, la libertad de cada uno. Las quintas reservas mundiales de gas natural y el 15% de reservas de petróleo los tienen ellos, ya lo habías dicho tú. En el futuro van a invitar a Turquía y van a invitar a China para que se unan también a la Unión Euroasiática. Armenia y Kirguistán ya solicitaron dar su entrada. Esta nueva fuerza ve cambios profundos para Europa, para Estados Unidos inclusive y para Iberoamérica. Dice Putin que el triunfo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial acercó a los judíos a su meta buscada en el Antiguo Testamento de dominar todo el mundo. Pero para lograr el triunfo final era necesario derribar los valores de la civilización cristiana occidental. Entonces, vuelvo a repetir, Juárez empezó con eso, quitando la enseñanza de valores en las escuelas y tirándose en contra de la iglesia. Y Putin lo está diciendo ahorita, no pudieron derribar los valores de la civilización cristiana occidental. Así es que si vamos a empezar con un BRICS católico o religioso, o vaya de las otras religiones que ya el Papa los está uniendo, pues creo que vamos otra vez a los valores. Porque Peña Nieto no tiene valores, mano, porque está matando mexicanos y eso y no se vale, ¿eh? Pero bueno, no los está matando él. No estoy en nada de acuerdo contigo, pero sí estoy de acuerdo algo contigo en el caso de que los valores los crean las religiones. El que no tiene religión, como decían por ahí, a cualquier barbón se linca. No, permíteme. ¿Sí? Y tú puedes Yo te voy a decir una cosa. Yo no profeso como tal una religión, pero sin embargo a mis hijas les he inculcado los valores y no es necesario estar en una religión para inculcarlos, porque mucha gente que puede estar todo el día metido en su religión no tiene los valores. El tener una religión no significa que a fuerza vas a tener los valores. No, pero casi ninguna religión te habla de malos valores, a no ser que me quieras hablar de por ahí algunas cosas satánicas, pero por lo regular todas las religiones siempre te hablan de un buen comportamiento, de un amor por los demás. Si precisamente el éxito de la religión cristiana es que ámense todos, y esa es la única manera de incorporarte a una masificación, pero de la buena, ¿no? Sí, de la buena. De la buena. Claro. ¿Qué fue lo que bajó aquel judío que subió a las montañas a traer las tablas? Creo que fue Moisés, no me acuerdo quién fue. Ajá. Las tablas de la ley. Y son los mismos que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, los 10 mandamientos. No, y alguien decía por ahí, 10 millones de leyes, todas se derivan de esas 10. Claro. De alguna que otra manera, en fin. Y todas amar a tu prójimo, ese es. Sí, ahora, tú tienes estudios, eres una gente estudiada y puedes enseñar valores, pero de Juárez para acá, que no se han enseñado valores, mucha gente no tiene ni idea de ellos. Lo que platicaba yo con tu amigo ese día en el desayuno, pues sí, le va mal a Córdoba, pero le va muy bien a Paco Portilla, o sea, no tienen valores. Pues sí, es un valor muy egoísta, ¿no? Es un valor muy egoísta, así que se friegue todo Córdoba para que... Aunque el presidente iba a todo dar. Sí. Bueno, es como si dijéramos, oye, ¿por qué dicen que a Peña Nieto le va mal si tiene una casotota, no? Exacto. O sea, eso, mucha gente piensa que quisiera estar como
tal, porque lo ve en un cochezazo y todo eso, pero no sabe a veces cómo lo tuvo, ¿no? No quiere decir que todos los que tengan un coche último modelo lo hicieron mal, pero de alguna forma. Bueno, pues mucha de nuestra información nosotros la obtenemos tomando cursos, y quiero invitarlos a Rosa Mística, es allá en Córdoba. Bueno, pueden preguntarnos y les diremos. Vamos a tener una conferencia este sábado. Víctor, están invitados ustedes dos. Va por mi cuenta la invitación. Van a exponer La Partícula de Dios. Este es un centro cultural llamado La Rosa Mística, está en la Avenida 2, y ahí estudiamos mucho. Tenemos conferencistas cada mes y medio. Es La Rosa Mística. Y de veras hay muy buenos libros de lectura, sobre todo en las cuestiones mundiales. Yo ahí aprendí muchísimo de la Virgen de Guadalupe, aprendí, como no tienes idea, cosas que no sabía. Y también de la conquista de México he comprado libros ahí que me han enseñado mucho. Estamos buscando, Viridiana y yo, una encuesta con la mera jefa aquí de las familias en Orizaba, y vamos a hablar precisamente sobre las familias, porque sin la familia bueno, ya te aventaste, es que es la base de la sociedad. Te aventaste un comercial muy especial. En fin, ojalá y podamos asistir a esas conferencias. Sin embargo, creo que nos estamos saliendo un poquito del tema. No, pero eres mi invitado, Víctor. Sí, no, y te lo agradezco, espero poder estar. Y vienes Adolfo Orozco Torres, es gente que sabe mucho, porque además van masones también, entonces se agarran. No, tiene que ir gente que sepa. Bien, entonces Viridiana, estás invitada, ¿no? Ahí sí no me voy a fallar. Yo sé que los sábados es de tus hijas, pero bueno, este es en la noche, es a las, ¿qué horas es? A las 7:30. Pues continuamos. Continuamos, mira, yo no sé, pero yo sí quiero concluir con algo. Para mí todos estos, dijéramos, asociaciones de países, todas estas llevan a un orden mundial, pero contrario a lo que ha estado pasando hasta ahorita, que ha sido impuesto, será quizás democrático en el sentido de que, bueno, pues yo pienso que fulano es el bueno, los BRICS son los buenos, o el G8 es el bueno, en fin, ¿no? Pero ya no va a ser... Los BRICS son del G20, ¿no? Ajá, pero pertenecen al G20. Pero ya no es la imposición. El BRICS habla de equidad, habla de convencer, ¿sí? De valores. Desgraciadamente, cuando están ya en el poder, luego muchos bueno, caen. Eso ya sería cuestión del futuro, ¿no? Pero cuando menos hay una posibilidad de enderezar el camino, de enderezar el camino, sí, a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, y a México le hace mucha falta que nos echen una manita. Yo creo que lo que quería Peña Nieto al ir a China era precisamente empezar a ver la cuestión económica, porque estos nos traen amarrados con todo el descuajaringue. Pero te digo que va a ser muy difícil. Ojalá se pudiera unir México a los BRICS, para que fuera BRICS. Sí. Pero yo creo que va a ser muy difícil. Pues, porque los Estados Unidos nos tienen agarrados por todos lados. Nos tienen agarrados por todos lados, sí. Yo lo que te quiero decir es que hemos tenido dos presidentes católicos, que fueron Fox y que fueron Calderón, que se les han echado mucha porquería encima, pero son los únicos dos presidentes que no devaluaron la moneda. La moneda pasaron 12 años para que no se devaluara, y eso joroba mucho al pueblo. Entonces, cuando menos tuvimos dos gentes decentes, católicas. Por eso yo estoy tan partidario del catolicismo. Pues hemos terminado, mis queridos amigos. Viridiana, me dio mucho gusto. Muchas gracias. Don Víctor, mi querido gracias. Celso, como siempre, aquí estaremos. Como siempre, es un placer haberte visto, mi querida Viridiana. Gracias. Ya no me dices el pretexto, pero bueno. Te van a regañar. Buenas noches, y queridos televidentes, gracias por su atención. Y que tengan un feliz año. Gracias. Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes en el programa El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas, donde todo el mundo se podía expresar libremente. Y nosotros nos expresamos libremente basados en el artículo 7º de la Constitución, ¿verdad?
donde dice de la libertad de expresión. Mi compañera Viridiana, bienvenida. Hola, Viri, buenas tardes. Hola. Nuestro invitado de honor hoy es don Gerardo Revuelta. ¿Cómo estás, Gerardo? Gusto. Y los tres les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. El año se va acabando, pero estamos listos para la discusión. ¿De qué va a tratar nuestro tema de hoy? El campo es algo que a mí me gusta mucho. Todas las naciones viven del campo, salvo nosotros en México, que siempre le hemos dado en la chapa al campo y preferimos comprar productos extranjeros a comprar mexicanos. Con don Gerardo Revuelta vamos a platicar cuáles son los remedios que se pueden poner en México para que el campo crezca y produzca y seamos de los mejores productores del mundo, a pesar de que el gobierno no quiere y no trata bien al campo. En primer lugar vamos a ver las políticas cafetaleras y el gobierno. ¿Qué tal está? Esa es la primera pregunta que le haríamos a don Gerardo. Don Gerardo, ¿puede usted acercarse? Te voy a dar chance antes que Viridiana, porque si no luego no te da chance. Gracias. Bueno, hablar de política cafetalera en el campo, pues es hablar de un fracaso rotundo en México. Estamos hablando, para que se tengan una idea, de que en México llegamos a producir 6 millones de sacos de 60 kilos de café y la última cosecha, pues nada más cosechamos 3.1 millones de sacos. Entonces la política cafetalera en México y la política gubernamental no existe. Existen diferentes organismos, diferentes asociaciones, etcétera, de diferentes niveles del sector. Sin embargo, no hay nadie que dicte una política cafetalera, no hay nadie que pueda decir el camino es por acá, y finalmente estamos en manos de unos cuantos que son los que deciden y precisamente no tienen que ver con el gobierno. Algo que quiero aclarar antes de que prosigas es el tema del café, porque nosotros le estamos dando, porque ya hemos manejado el tema del campo, después vimos el tema del café con la afectación de la roya, y ahorita tú nos vienes a hablar de las políticas y toda esta situación ya en torno al café, independientemente de la enfermedad que también ya está con nosotros, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia. ¿Tú nos puedes decir por qué es de suma importancia para todos los ciudadanos que estén enterados de esta situación? ¿Qué es lo que nos puede salvar a la economía mexicana? El campo, ¿no? El campo. ¿Y el café cómo? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, hay 3 temas que hay hacia la posteridad y hacia el futuro, que son el tema de energía, el tema de tecnología y el tema del campo. Y el tema del campo ha sido desde antes, desde hoy y siempre, porque finalmente la población mundial tiene que comer, la población mundial tiene que tomar productos del campo, y el crecimiento de la población mundial es cada vez más dinámico, y el crecimiento de productividad en el campo no es en todos los países al mismo ritmo. Entonces creo que es un tema muy importante. En el caso específico del café, bueno, es un tema de que es un producto que, a pesar de no ser un alimento precisamente, que tiene otros atributos, pues es una bebida muy popularizada en el mundo y que da trabajo a millones de gentes en el mundo y familias, y en México estamos hablando de 450,000 productores aproximadamente y alrededor de 750,000 hectáreas sembradas. Y la otra bondad que tiene el café es que es un producto ecológico, porque lo sembramos con sombra y conservamos todo el hábitat. Hablábamos de especies de aves, de insectos, de todo tipo y de otro tipo de plantas, que hay los árboles de sombra, etcétera, que incluso pueden ser maderables, frutables. Entonces, el campo cafetalero, esa es su característica. Y por último, también sirve para la orografía que tenemos en el país, que es básicamente montañas, laderas de cerros, etcétera, en la parte media del país hacia el sur, que es donde se conjuntan los principales nudos montañosos del país. Entonces el café se puede sembrar en todos esos lugares. Claro, las limitantes son altitudes, no más allá de 1.300, 1.400 metros, ya exagerando, sobre el nivel del mar, pero en todo lo demás se puede sembrar perfectamente. Perfecto. Este tema nos interesa porque tanto Orizaba como Córdoba están muy metidos dentro del café.
nuestra economía depende mucho del campo y sí nos interesa, ¿verdad, Viridiana? ¿Cuál fue el primer lugar que llegó el café de América? ¿El lugar de como productor? Ajá, que llegó a sembrarse. México llegó a ser el cuarto productor mundial de café. No. Me refiero a cuando llegó el café a... Bueno, el primer lugar donde llegó a México, ya sé a qué te refieres, perdón. Bueno, el café viene desde África, su origen es en Etiopía, y de ahí fue difundido a partes de Asia, fue a viveros de los reyes en las épocas de los 1700 en Europa, tenían sus invernaderos especiales para ese tipo de plantas, y luego vino a las islas del Caribe, a través de los holandeses, de los franceses, de los españoles incluso, y entre ellos Cuba, y de Cuba llegó la primera planta de café a México desde Cuba y llegó a la región de Córdoba. Esa fue la primera planta que vino a México. Y después, bueno, ya se fue difundiendo en todos los demás estados productores, que los principales son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí. Ahora sí, ¿Por qué viene Gerardo a dar esta información del café? Dinos en qué has trabajado, de dónde basas tu conocimiento. Bueno, yo la verdad, aunque nací en una familia cafetera, pues cafetalera, no lo aprendí por genética, pero sin embargo, a través del tiempo, ya cuando estaba yo estudiando en la Ciudad de México, caí como un auxiliar contable en el Instituto Mexicano del Café, ya desaparecido. IMECAFE, así es. Y de ahí fue donde surgió mi inquietud por el café, y luego me metí a la iniciativa privada. Quebramos en el café también a finales de los 80, principios de los 90, como la mayoría de los que nos dedicamos a ese negocio. Y finalmente, bueno, pues me gusta la producción. Mi experiencia es en beneficios, en plantas descafeinadoras, en producción y en café tostado y molido, que todavía nos dedicamos a eso. Bueno, eso es la experiencia. Y como dicen en el viejo argot cafetalero, que para ser un cafetalero se necesitan 100 lecciones. Nada más que el único problema es que cada lección es de un año. Yo nada más llevo 44, todavía no llego a la mitad, o sea que todavía no lo apruebo el asunto. Hay algo que acabas de decir ahorita, que es el IMECAFE. Yo tengo una pésima impresión del IMECAFE en cuanto a política, en cuanto a la política de gobierno, porque eso sirvió para que el presidente de México, Luis Echeverría, hipotecara el café mexicano, no siendo de él, lo hipotecara en Inglaterra. Pero vamos a dejar esa parte política. ¿Sirvió para algo el IMECAFE? Pues yo lo que creo es que los motivos por los cuales fue creado el IMECAFE, que fue por ahí de los 50, si mal no recuerdo, antes había una Comisión Nacional del Café, creo que la directriz estaba muy bien. Básicamente era control de exportaciones y asistencia técnica a los productores. Creo que la política luego, como sucede en muchos organismos del gobierno, se fue deformando, pero finalmente yo creo que fue un organismo que sí funcionó. En la época última, casi en la época de Echeverría, como te decías tú, que llegó Fausto Cantú Peña de director, él tuvo muy buenas ideas y mucha dinámica en cuanto a lo que era la integración y ver al futuro en el café. Desgraciadamente, bueno, fue manchado por todos los actos de corrupción que hubo en esa época, y desgraciadamente también se condenaron las ideas y las cosas que podían haber servido a la larga. Y se condenó al político y se condenó todas las ideas del político. Y por lo menos se veía un organismo preocupado a nivel nacional en el café, ¿no? Así es, sí. Lo que no existe en este momento. Había un organismo rector del gobierno. Tal vez lo que se debía haber cambiado un poco era que evolucionara ese organismo con una participación diferente y una evolución diferente, y que no fuera realmente nada más del gobierno. Creo que eso es donde podía haber falló el IMECAFE. Pero el IMECAFE tenía todo lo que era la asistencia técnica, y cuando llegó la época de Fausto integró todo lo que era la comercialización y el beneficio y compra de café. ¿Cuántos años tiene que desapareció el IMECAFE? No, pues creo que el IMECAFE desapareció hace casi 15, 20 años, ya tiene un rato, y precisamente por eso la política cafetalera, no haber un órgano rector, no haber directrices, no haber política de gobierno y también con la intervención de los particulares, de todos los sectores. Es por eso que está el campo como está y el café en México como está.
Para que tengan idea, nada más el sector exportador, hasta hace 10 o 15 años éramos más de 300 exportadores de café, que eran a la vez compradores del campo. Ahora hay 5 compañías que tienen básicamente el 95% del control de la compra del café en todo México. Entonces no es posible. Eso perjudica también porque baja los precios, ¿verdad? Pues lo manejan como ellos quieren y las políticas que ellos quieren. ¿Son mexicanos? Pues no, desgraciadamente todas son transnacionales, es el problema. La política cafetalera, pues yo creo que entre Nestlé y AMSA son las que la dictan en México, que son los grandes brokers y los grandes acaparadores del café. Del café. Referente a que están malas políticas de gobierno, es que estos pueden ser acaparadores, porque ya nadie les pone freno, entonces. Así es, no hay nada que los limite. La verdad, no hay nada que los limite, al contrario, el gobierno sigue su juego y obviamente, bueno, pues la política cafetalera del gobierno también tiene mucho tinte electoral, como todo lo que hay del campo, los subsidios, los apoyos, etcétera, todos se manejan de acuerdo al gobierno en turno. Yo siempre he dicho que si Peña Nieto pensara un poco en el campo, voy a hablar de lo que yo más conozco, que es de la industria azucarera, conozco más que de la cafetalera, aunque son mis clientes los azucareros, cafetaleros y limoneros, todo el campo son clientes míos y por eso los quiero, porque si el campo tiene dinero, Celso Noval también tiene dinero y mis hijos tendrán dinero. Por eso me interesa que el campo crezca, porque crecen las ciudades, crece el consumo, todo crece gracias al campo. Y el último atarantado en darle en la chapa al campo pues fue Carlos Salinas de Gortari, metiendo a la cuestión del campo, metiéndola en el Tratado de Libre Comercio, permitiéndole que los gringos distribuyan dinero entre sus productores, que hagan todo lo que quieran, buenos precios, buenas maquinarias, y en cambio a nosotros el campo siempre ha sido perjudicado. Desde Benito Juárez fue la primera expropiación ordenada por los gringos. La desgracia de nuestro campo es que todas esas políticas las ordenan los gringos y las obedecen los presidentes mexicanos. Apenas este señor de Peña Nieto acaba de ver en la cosa del azúcar, autorizó más importaciones de la, ¿cómo se llama la porquería esa? De la fructuosa. La alta fructuosa, y sin embargo estábamos pagando nosotros impuestos por exportar a los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el libre comercio? Eso es una falacia que los gringos están aprovechando y los presidentes mexicanos están permitiendo que abusen del campo, y el campo así no va a crecer. Necesitamos que los presidentes mexicanos se pongan a trabajar con el campo. Así es que, mi querido señor cafeticultor, don Gerardo, ¿qué políticas necesitaría aplicar el gobierno? Yo creo que básicamente lo que se necesita en este país es... Porque tú tienes un proyecto para eso, ¿no? Sí, tengo un proyecto, y la verdad lo que se necesita es, primero, hay que darse idea de lo que hacen los otros países productores y que nosotros no hacemos. ¿Qué hacen? Está muy fácil, ¿no? Yo veo que las políticas de Colombia, de Brasil, de los países centroamericanos como Perú, sudamericano como Perú, y centroamericanos como El Salvador, Panamá y Costa Rica, Guatemala, pues ellos tienen una política cafetalera de gobierno y en lo cual participan todos los sectores que están dentro del negocio del café. Y eso hace que las cosas van hacia adelante. Ellos también han padecido las enfermedades que nosotros tenemos en el campo del café, y sin embargo han superado eso. ¿Por qué? Porque tienen una política consistente y de años. Por decir algo, Brasil tiene un instituto brasileño del café que a lo mejor tiene 70, 80 años, y Brasil por eso es el principal productor del mundo, porque ese instituto es un órgano autónomo, que hay dinero de gobierno y los particulares y todos los del sector también convergen y dictan las políticas cafetaleras y qué van a hacer. Brasil produce actualmente 52 millones de sacos, de los cuales 21 millones o 22 millones ellos lo consumen, que es otra cosa muy importante, y ahí es donde viene el rollo. Ahorita continuamos con ustedes, vamos a un corte comercial y continuamos con el café. Para Rosado y para Córdoba se necesita.
Pues regresamos con ustedes. Le toca a Viridiana preguntar. Adelante, Viridiana. En relación al consumo y a la producción de café en los países y el consumo, ¿cómo está México? Y siento que eso sería, o según nos comentabas, sería algo que ayudaría a México para salvar este tema del café, ¿no? Bueno, es que si hablamos de producción mundial, podemos hablar del principal productor, que es Brasil, que produce alrededor de 52 millones de sacos, y de ahí vienen varios países como Vietnam, que hace 20 años no estaba en el mapa cafetalero, ya produce más de casi 23 millones de sacos, Indonesia, que produce 8, Colombia, que otra vez anda en los 11, 12 millones de sacos, que son los principales productores. México pasó de hace 20 y tantos años ser el cuarto productor mundial, pasó ahora al octavo y creo que ya llegamos al 10º. Sí, no he hecho las cuentas, pero por ahí debemos de andar. Quedamos como los cangrejos. Como los cangrejos. Y por otro lado, también lo interesante es qué países son los que más consumen café en el mundo. Y bueno, si hablamos de los nórdicos, hablamos de un rango de 9 a 12 kilos per cápita anuales. Si hablamos de países de Europa, estamos hablando del rango de los 6 a los 8 kilos per cápita al año. Si estamos hablando de Alemania o de Italia, Italia está en 5.6, por ejemplo, Francia en 5.4, España en 4.09 de kilos per cápita al año. En Brasil, que es el principal país productor, está arriba de 6 kilos per cápita y es el país productor que más café consume per cápita de todos los países productores. Para darse una idea, Centroamérica anda entre los rangos de los 3 o 4 kilos per cápita. En México estamos llegando al 1.2, 1.3 kilos per cápita. Tan poquito, Así es. Oye, yo pensé que éramos más consumidores de café, man. Aparentemente. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos hacer para que se consuma más el café o qué políticas se podrían aplicar ahí? Yo creo que si se logra hacer un organismo rector en el cual participen todos los sectores, sin excluir a ninguno, y estoy hablando hasta las barras de café, entonces, gobierno, empresarios y agricultores, podemos hacer un organismo que sea autónomo, que tenga representación proporcional igual, etcétera, y definir las políticas a largo plazo del café. Entonces, yo creo que eso es una de las formas que podemos hacer que esto crezca. Y el enfoque, desde mi punto de vista, de esa política cafetalera tiene que enfocarse básicamente al consumo interno, a fomentar el consumo interno de café de calidad. Si logramos eso, pues yo nada más les digo que si duplicamos el consumo en México y no llegamos todavía ni a los niveles de algún país centroamericano, pues podríamos tener que la producción de México se consume casi totalmente en México. Yo quería preguntarte algo. Hace rato te decía yo que el gobierno de México desde Benito Juárez se ha dedicado a partirle el hocico al campo. Expropiaciones para importar alimentos que importamos muchísimo de Estados Unidos. No sé si recuerdas, porque tú y yo ya habíamos, no, a lo mejor tú no habías nacido. En la época de Miguel Alemán, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, los gringos los judíos de Wall Street estaban con la lana en la Segunda Guerra Mundial, a ver a quién le vendían a los europeos. Y en ese momento aprovecha Miguel Alemán y se dedica a construir carreteras, presas, universidades, ayudar al campo, y fue el crecimiento fuerte de México, aunque luego digan que robó mucho. Pero en cuanto se dieron cuenta los gringos de que México estaba creciendo y de que el campo crecía y crecía, los amenazó a Miguel Alemán. Entonces Miguel Alemán tuvo que hacer un decreto que fue la fiebre aptosa en el ganado mexicano, mataron más de 2 millones de reses, y desde esa época importamos leche en polvo. O sea, los descuajaringues al campo son ordenados por los judíos de Wall Street a los presidentes de México. Te decía yo que hace rato con lo del azúcar y lo de la porquería esa de la alta fructuosa que nada más sirve para engordar marranos, y cómo tragamos eso, mano. Entonces, si ustedes están viendo eso, que el gobierno está hecho una porquería en contra del campo porque los gringos le ordenan a los presidentes mexicanos que le apachurren la mazorca a los campesinos, ¿por qué no se han hecho esa
Bueno, la verdad es que ya existía un organismo que se pudo haber reformado en lugar de haberlo desaparecido, porque los organismos que hicieron después no han servido para nada, vaya, ni los consejos, porque realmente no concurren todos los que deben de concurrir y no tienen también la concurrencia del gobierno y el apoyo de una política bien hecha del café, de todo el conjunto. Yo creo que eso ha sido el fracaso. Se llega a dominar en esos organismos con algunos intereses nada más de ciertos sectores, y eso es lo que ha perjudicado esto. Entonces, por eso yo creo en la democracia, y yo creo que esos organismos deberían de ser más democráticos. Bueno, la democracia en este país, perdóname, pero no existe desde el momento en que encontramos al presidente de la República con una casa que no quiere entregar cuentas y le echa la culpa a su señora. No existe la democracia, pero sí debe de existir ganas de ustedes, los productores, los que maquilan y los que exportan y venden, de formar ese consejo. Lo que pasa es que se politizó el tema, entonces solo se acuerdan de los agricultores cuando es época electoral, entonces les dan apoyos y estos igual como dicen, ¿no? Se vuelven pedigüeños y solamente reciben y ya saben que van a volver a recibir, y entonces en lugar de trabajar su campo, se gastan ese dinero en otras cosas y nunca hacen progresar el campo, nunca exigen lo que deberían de exigir, no el recurso, sino cómo ocupar ese recurso, ¿no? Así es. Bueno, yo te invitaría a ti que empieces a tratar de formar esa asociación. ¿Qué harían en la asociación? O sea, ¿qué haría esa asociación? Bueno, yo creo que la concebir, yo no ambiciono que sea a nivel nacional, que sería lo idóneo, pero creo que debemos de empezar por un organismo regional, que sea autónomo, en lo cual participen incluso haya representación de los municipios que están involucrados en el sector cafetalero, por ejemplo, aquí en la zona, y que participen todos los sectores de privados y todos los sectores de campesinos dentro de ese consejo, y que estén representados, realmente representados, no con pseudolíderes que no sirven para nada. No, necesitamos gente que le piense y que tenga como objetivo que esto mejore. Creo que es lo primero que se necesita. Pero no, se necesita un líder. ¿Quién podría ser ese líder? Si el gobierno no es el líder y no es el que dicta la política para que se pueda hacer un organismo de estos, yo no le veo forma, porque finalmente se van a necesitar recursos y se van a necesitar muchas cosas para impulsar este organismo, y eso no lo puedes obtener más que de algún otro lado y de algunos particulares. ¿Pero por qué se necesitaría dinero? Porque hay que hacer una organización, tienes que regular muchos temas y tienes que implementar muchos temas. Porque muchos científicos no van a venir a trabajar de gratis, porque quieran no hay forma. trabajar. Entonces, aquí lo que se necesita, por ejemplo, tienes que dar asistencia técnica al productor. Eso es lo que yo quiero saber. Y para eso hay que capacitar agrónomos en café que se especialicen y que se capaciten, si no es aquí, en otros lugares. Aquí hay quien tiene el conocimiento como para capacitarlos. Eso es lo primero. Necesitas que esos productores recorran el campo y den realmente asistencia al productor. Necesitas que haya un organismo que verifique primero el padrón de todos los productores de café. Vamos a empezar por los campesinos, porque ahorita los padrones que maneja Zagarpa y Cedesol no son nada confiables. Hay gente que ya no debe de estar, y gente que nunca debió haber estado, y gente que está muerta, etcétera. Entonces, ese padrón necesitas actualizarlo y hacerlo real. A mí se me ocurre que, por ejemplo, los grupos de municipios y todo, pedir apoyos federales para que el INEGI, en una tarea específica, mande a hacer un padrón de todo lo que es el sector cafetalero, empezando por los campesinos, y vamos con los beneficiadores y los tostadores y las barras de café, y industriales, etcétera. Creo que eso se puede hacer. Creo que sí se puede hacer. Me estás diciendo que deben de participar los municipios y solicitar dinero. Entonces, ya no lo veo tan difícil. O sea, en nuestra zona, ahorita en nuestra región, creo que tanto en Orizaba como en Córdoba tenemos muy buenos alcaldes, que sobre todo en Córdoba es que han dado café. ¿Cómo ves el café que dieron en Córdoba? Ahorita me explicas. Pero siquiera han estado metiéndole. Que en el gobierno federal no dio nada, ni nada. Bueno, finalmente hay que recordarse que todo el dinero
el 95% de los presupuestos estatales y municipales viene del gobierno federal. Eso no se nos olvida. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, porque no recaudamos nada, ni municipios ni estados. Segundo, sí, efectivamente han dado, pero pues han dado cosas que no sirven para mucho. Por ejemplo, en Córdoba repartieron 1 millón de plantas. La variedad que repartieron es susceptible de la roya, no sirve. La van a sembrar y le pega la roya y acaba con la planta. Pero tarda 1 año y medio, 2 en que le pegue, ¿no? No, pero es susceptible. O sea, si ya ibas a dar y es del mismo precio la variedad, ¿por qué no investigar y dar una variedad que no la pueda atacar la roya, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué el alcalde entregó esas plantas? Bueno, porque así fue lo que le dijeron sus asesores. Finalmente los asesores dijeron, no, vamos a regalar plantas. Ajá, y si haces la cuenta con una población de 3.500 plantas, que es poco actualmente con la tecnología que hay para el cultivo, ¿cuántas hectáreas vas a cubrir con 1 millón de plantas? Pues suenan muchas plantas, pero no sirven para muchas hectáreas. Bueno, ya estamos llegando al intermedio. Ahorita continuamos con ustedes, mis queridos amigos, que se está poniendo bueno aquí el asunto este. Informe de resultados. Pues mis queridos amigos, seguimos en nuestro programa El Ágora, discutiendo sobre el café y cómo el gobierno siempre le pega en la chapa al campo. Me están regañando porque dicen que luego digo que el gobierno es hijo del maíz, pero verdad que yo nunca dije eso. Viri, estabas preguntándole a Gerardo, adelante, para que no se corte la conversación. No, pues antes de que se corte, primero termínanos de explicar lo de la productividad de los países para que podamos entender qué es lo que debemos hacer. Tenemos que saber cuál es el problema. Bueno, es que si comparamos, vamos a tomar el ejemplo de Brasil, que es latinoamericano, en lo cual Brasil tiene un promedio de producción de 28 quintales por hectárea. En México tenemos 7 quintales por hectárea y ahora menos con la roya. Entonces, bueno, esa es una comparación válida. Y eso también habla también de la tenencia de la tierra, como tanto en Brasil, que llega a haber fincas o haciendas de hasta 40.000 hectáreas. Aquí en México el promedio de tenencia de tierra por productor anda en 1.7 hectáreas por productor. Te comentabas un rato que tal vez ese sea un problema, el que haya muchos productores, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas 100 hectáreas a que tengas una y que te tienes que poner de acuerdo todos, ¿no? Si tienes una casi eso es lo que menos te interesa, porque no vas a ganarle mucho, digamos. Así es, o sea, no es productivo, no es redituable y no puedes tecnificar y usar tecnología porque necesitas un mayor volumen de hectáreas y ponerse de acuerdo con más gente, que eso es lo difícil. Yo vuelvo a repetir, es culpa del gobierno que siempre expropió las propiedades grandes que pasaban de 100 hectáreas, 200 hectáreas las expropiaban, no se vale. O sea, el gobierno, por favor, entiéndanlo, ha sido enemigo de nuestro campo, por eso el campesino está tan pobre. El próximo lunes voy a traer las cuentas de la pobreza que hay en México y con esta nueva administración que tenemos con Peña Nieto vamos a llegar a más de 80 millones de pobres y les voy a decir por qué. Pero siempre el gobierno ha sido enemigo del campo en México. Y lo diré y lo repetiré porque lo he estudiado, porque además de checarlo aquí, lo checo en los Estados Unidos para que no digan que el libro ese te está mintiendo, no. Y además tenemos pláticas con ustedes, con los del café, y nuestro campo debe de crecer porque es la riqueza. En todo el mundo se cuida el campo menos en México. Y te vuelvo a repetir, lo que hizo Peña Nieto con el azúcar, y no me parece, y no lo voy a perdonar. Es que Celso, si tuviéramos un gobierno inteligente, se enfocaría a desarrollar mayor tecnología, apoyar el sector, a ver la forma de unir esos productores, porque si no existe el apoyo del gobierno, va a ser muy difícil que aunque se unan algunos,
se necesitan, como decías hace un rato, como en los demás países, ¿no? El gobierno, los empresarios y los productores. Entonces, como vuelvo a decir, si tuviéramos un gobierno inteligente, él fomentaría esto para el bienestar del país, ¿no? Sí, incluso ahora en la cafeticultura el reto es mayor. Tenemos una plaga que casi la mayoría de las plantas que tenemos sembradas en México son susceptibles de esa plaga que es la roya. Y entonces, bueno, lo que va a pasar es que si no implementamos una política rápida en la cual podemos renovar cafetales con variedades resistentes a la roya, que no las hay casi en México, muy pocas. Lo único que tenemos producto de investigación mexicana se llama Oro Azteca, creo que está apenas en su quinto o sexto clon, ya porque lo soltaron primero en el tercer clon y no funcionó todas las plantas como debiera, no era estable, y ahora para que sea estable están avanzando en el INIFAB en Teocelo sobre esta variedad. Pero la van a liberar en 2016, y el año que entra yo me pregunto aquí en la zona y en todas las zonas cafetaleras, ¿qué va a hacer el productor? Porque este año tiene café, aunque se han caído las hojas por la roya de su planta, pero el año que entra no van a tener ni planta ni van a tener café. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el productor que ya marginalmente está económicamente mal y está muy marginado? ¿Qué vamos a hacer el próximo año? No hay una política. Están así diciendo y anunciando que van a arreglar plantas resistentes a la roya. Pues yo no sé de dónde los van a sacar. Están regalando bombas para... Así es, y bombas para aspersar. Sí, a lo mejor la aspersión aguanta que se conserven las que tenemos en parte, pero si uno fumiga o aspersa y mete su foliar para poder combatir la roya y el de junto no lo hace, seguimos teniendo la plaga ahí. Entonces el problema es eso, la tenencia de la tierra, que bueno, pues ponte de acuerdo con el vecino y con el otro para que todos apliquen un químico o un foliar orgánico para combatir esta enfermedad. Pero la solución es momentánea y tenemos que hacerlo cotidianamente. Hay un organismo que agrupa a todos los países productores de café de Centroamérica, Sudamérica, que se llama ProCafé, y ellos fomentan básicamente las prácticas de buen cultivo. Es la única forma de poder combatir estos tipos de plagas. Tenemos que hacer un buen cultivo de las plantas, de lo que tenemos, para que, a pesar de que son susceptibles, no resientan tanto cuando viene una plaga de este tipo. Y eso es lo que fomentan. Nada más que pues les quiero decir que hay un problema. México no forma parte de ese organismo que fomenta las prácticas de buen cultivo porque no quieren pagar la Secretaría de Agricultura lo que cuesta, no sé si cuesta $50,000 o $100,000 afiliarse, y cooperan todos con sus conocimientos. Incluso están ahorita certificando en la Universidad de Texas en Estados Unidos plantas resistentes a la roya, y entre ellas, porque nos quieren y porque nos ven bien, va el Oro Azteca también, pero ellos traen sus variedades Costa Rica y las trae El Salvador y las trae Brasil. ¿Qué universidad está estudiando esto? La Universidad de Texas está haciendo eso, porque es otro problema que tenemos en México. No hay semilla de café certificada que te garantice que lo que te venden de semilla es lo que Por ejemplo, dicen. el Ayuntamiento de Córdoba se está asesorando por la Universidad de Chapingo, tengo entendido. ¿Tiene posibilidad la Universidad de Chapingo de poder darle un buen asesoramiento, o solamente es choro del alcalde para decir que la gente, que él está trabajando en pro al café? Miren, yo lo que les puedo decir, sí, la Universidad de Chapingo, aquí en la zona de Totutla, se dedica al café. Pues básicamente se dedica a producir semilla y producir plantas. No tiene variedades resistentes a la roya que yo sepa. Entonces, bueno, y la otra, por ejemplo, alguna variedad que desarrolló en su era el IMECafé, que era el que hacía la investigación y la experimentación en café, que se llama Garnica. En un foro de Cafetalero en Puebla pregunté si esa línea que vende Chapingo de Garnicas es la línea que tenía el IMECafé en su investigación. Y se lo pregunté al que llevaba la investigación en aquella época y el campo experimental Garnica en Jalapa, el ingeniero Licona. Y el ingeniero Licona, ¿saben qué me dijo? No lo sé. Que es de Izhuatlán del Café. Así es. Que no, trabaja en AMSA. Sí, que dijo no lo sé, él es independiente. Estuvo trabajando en AMSA. Pero él dice, no lo sé si es de la línea de que nosotros sacamos. O sea, no sabemos. Yo en lo particular he sembrado semilla que compré en Chapingo
y les puedo decir que no todas las plantas son iguales. Entonces, yo creo que realmente la poca investigación que hay la hace el INIFAC, la hace en Teocelo. Hay un técnico que es para arábigas y un técnico para robustas. El de robustas va bastante avanzado en ciertas clones de robusta porque tiene el financiamiento de Nestlé. A Nestlé lo que le interesa es la robusta. Nada más se siembra en la zona de Tezonapa y en la zona de Tapachula, la robusta. Y eso sirve para el soluble. Y ahora importamos más de 1 millón de sacos de robustas para poder satisfacer a la industria del soluble. Pero el problema es que ya lo están comercializando abiertamente y están perjudicando también el mercado de café tostado. Cuando nosotros somos tradicionalmente productores de cafés arábigas lavados, que es una taza más fina, es más agradable y el precio del producto es más caro. Entonces, bueno, aquí no hay una política finalmente. Pero es que viene desde el cultivo, porque como, bueno, yo he visto reportajes donde salen las fincas de otros países, donde la gente tiene que ¿cómo se dice? Bueno, hay un control sanitario. Ajá, para que entren a nada más a ver las fincas. Imagínate aquí que llevas cortadores, así los cortadores hoy cortan en esta finca, mañana cortan en esta y andan llevando la enfermedad con las manos prácticamente. Entonces, todo eso afecta, ¿no? Todo. Porque no existe un control desde el cultivo, desde los productores, mucho menos los empresarios se preocupan, no saben que de ahí vienen y podrían ganar más, y el gobierno, pues, ¿qué se puede decir? Hay algunas de esas compañías transnacionales que dicen que apoyan al productor y que les dan algunas plantas, etcétera, pero finalmente, vaya, lo hacen para sus intereses y las variedades que a ellos les interesan. No es una política. O es el dar por la foto. Claro, o el dar por la foto, o te doy, pero me tienes que entregar el producto. Entonces, pues, ese es el problema. Volvemos a la misma. Si el gobierno no ayuda, si el gobierno se hace tarugo, si el gobierno federal tiene la zagarpa y no trabaja, pues hay que empezar a gritarlo, a decirlo, porque nuestro campo y nuestros campesinos tienen que ser ricos. En Estados Unidos los campesinos son ricos. En España, el general Franco, que fue el que levantó el campo después de la guerra, a los 2 años estaban exportando y no les regalaron nada, ¿eh? Creo que nos toca tiempo. ¿Qué dijo? Sí. Sí. Vamos a corte y nos toca la última parte, que nos va a decir Gerardo más acerca de las soluciones que necesitamos meterle al campo. Pues mis queridos amigos de esta zona de las altas montañas, zona de cafeticultura, que es lo que nos trajo hoy aquí. Para terminar ya nuestro programa, nos quedan 9 minutos. Yo quisiera que nos dijera usted más soluciones que debemos de hacer, pero yo lo invitaría a usted a que le entre un poco a organizarla y nos vemos en otra reunión el año que entra. Tú tienes un proyecto que ya lo has presentado a algún gobierno municipal. Así es. Yo presenté hace un año este proyecto al ahora alcalde de Córdoba y finalmente, bueno, me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Todavía estoy esperando. Te vamos a acompañar a recordarle, porque es que es importante, se nos está cayendo el café. Y tú estás plenamente consciente de que el año que entra va a haber hambruna en la cafeticultura. Así es. Y en el azúcar, con las broncas que tenemos de la alta fructuosa y que el gobierno no se preocupa de parar la importación de alta fructuosa o que la produzcamos nosotros, pues va a haber más hambre todavía. Llevamos 2 años con este gobierno muriéndonos de hambre, que los negocios cierran y que no hay trabajo. Siempre el café en México ha sido el plan B o C de algunos países. Por ejemplo, si Brasil tuvo algún cambio climático, no sé, entonces ya en México ya vale el café. Pero si en Brasil todo está bien, entonces si en Colombia también pasa algo,
Y entonces ya dejar de ser el plan B y ser algo importante para el mundo, ¿no? Sí. Pues sí, pero y tenemos, como decías, toda la orografía para sembrarlo y para poder... las tierras las tenemos, nada más necesitamos... O sea, desgraciadamente tenemos un país rico en recursos naturales que no lo sabemos explotar. Sí, si quieres te platico, creo que el enfoque debe de ser por ahí. Hablamos ya de consumo, tenemos que aumentar el consumo. Entonces yo creo que la política cafetalera de este organismo regional y después a nivel nacional debe de ser con el enfoque básicamente al consumo interno. Si nosotros hacemos que se fomente ese consumo con café de calidad, no vamos a tener problema ni en el campo, ni en el beneficiador, ni el tostador, ni nadie. ¿Por qué? Porque finalmente también estamos vinculados a un precio internacional de la bolsa de Nueva York. Y ese precio internacional sufre muchas veces variables por la cuestión climática, por la especulación de los fondos, por X, ya sea que suba o que baje el precio. Qué bueno que me estás dando la razón de que los gringos son los que nos dan en la chapa a nosotros poniendo sus precios. Sí, pero finalmente todos nosotros tenemos que desligarnos de eso. Y solamente fomentando un mercado interno y fomentando hasta lonjas de café, como una pequeña bolsa de café mexicana, en lo cual concurran los productores con lotes seleccionados, calificados por catadores, todo a través de este organismo. Que demos la asistencia técnica al productor desde el campo, que los capacitemos, que enfoquemos hacia agricultura orgánica, que es más amigable con el ambiente y nos da mayor duración de las tierras a largo plazo, y por la salud de nosotros también, que enfoquemos todo hacia ese punto del productor y los beneficiadores también de la mano, haciendo un beneficio ecológico, que lo hay y hay forma de hacerlo, y los tostadores teniendo los precios que tienen ahora, que esos no tienen nada que ver con el mercado. Los tostadores lo que hacemos es cuando sube mucho el mercado subimos el precio, pero cuando baja el mercado no lo bajamos, a veces hacemos descuentos. Entonces, bueno, si podemos garantizar que todo mundo tenga sus costos más una pequeña utilidad mediante este organismo regulador y que haya una lonja de café en lo cual obligue a que haya calificación de catación y todo esto, podemos buscar precios incluso con compradores extranjeros de cafés especiales, que ya se ha dado en algunas formas con Cafecol aquí en el estado, podemos tener esos precios para el productor y el productor no va a sufrir. Pero vaya, yo por eso no lo entiendo de otra forma. Y yo estoy hablando de ese organismo que se meta también a capacitar a la gente del campo, a capacitar a los beneficiadores, a los tostadores, porque ahí hay técnicas nuevas, que se meta a las barras de café y a los restaurantes a capacitar a los baristas, que se haga toda la cadena del café, o sea, no nada más es esto. Incluso podemos llegar a una universidad del café. Yo no entiendo por qué no tenemos una universidad del café en México, con tan amplio que es el tema del café. Pues entiéndelo, no tienes una universidad del café porque el gobierno está en contra del campesino y no la va a poner. O sea, ustedes la van a tener que hacer. Yo te insisto mucho porque te digo, son mis clientes. A mí me interesa el campo, me interesa mucho porque de ahí viven las ciudades. O sea, Orizaba y Córdoba. Hombre, teniendo tanto café como tenemos y que no haya ni siquiera ayudas. Un día deberíamos de visitar aquí a nuestro querido alcalde aquí en Orizaba, ¿no? Para ver qué podemos hacer. O sea, ya hablaste con el de Córdoba, pues vamos a platicar con el de... Pero yo creo que hay que platicar con el de Córdoba y con el de Fortín y con el de Huatusco y con el de Izhuatlán y con todos los municipios que tienen que ver con el café, Zongolica, etcétera, Santana. Y que la gente sepa también, por ejemplo, una pregunta, ¿el Starbucks, ese es café mexicano? Starbucks importa café de diferentes países, lo lleva a su planta en Seattle, Estados Unidos, y de ahí lo manda a todas las... Entonces, si vamos no estamos tomando un café mexicano. No necesariamente, también tienen café mexicano, pero desde mi punto de vista, bueno, es meterse un detalle. Para mí el tueste que hace Starbucks del café, que quiere hacer el tueste tipo italiano, para mí echa a perder el café y le quita sus cualidades gustativas, que es lo muy importante de los cafés arábigos y de los cafés finos que tenemos aquí en México y en otros países de Centroamérica y Sudamérica. Creo que ahí hay un problema también de directriz, pero sin embargo, bueno, ellos son una franquicia exitosísima, es la más exitosa a nivel mundial, no en balde tienen más de 12,000 cafeterías en el mundo, pero bueno,
Eso es importante. Pero miren, aquí el problema también es de sectores y cómo dominan. Nada más para que tengan una idea. La compañía Nestlé a nivel mundial compra tanto café como el que consume Europa o consume Estados Unidos. Sola la compañía Nestlé. Entonces ellos tienen una influencia brutal con sus productos de café y tienen un mercado brutal. Aquí en México, yo si mal no recuerdo, Nestlé tiene más del 85% del mercado de café soluble y los demás se reparten el resto. Y aparte como que es un café de menos bueno, no sabe igual que un café aquí, por ejemplo, que recién lo tenemos tostado y recién molido. No, eso nunca va a suceder. Tiene colorante, tiene mucho. Tiene algo artificial. más que café. Tiene mucho artificial, ¿no? Yo las veces que he estado en Starbucks no me gusta el café. ¿Qué te parece, mi querido Gerardo, si hacemos un ligero compromiso con nuestros escuchas, televisores? Déjame decirte que Celso ya se comprometió con los anteriores invitados que iba a ir a manifestarse allá al Zócalo capitalino. Encuerado. Si van ellos a manifestarse, yo voy, sé que ir encuerado, voy encuerado. Porque a mí me interesa mucho, el campo es la sangre de México, es levantarlo. Porque no nos comprometemos, ir a ver a los alcaldes, hablar con ellos, yo te ayudo. Ahí lo único que me falta en la propuesta que hago es qué hacer con la investigación y la experimentación para el campo. Ahí es donde viene el problema. Aquí tenemos se necesita muchos recursos. Un lugar de investigaciones, un centro de estudios. Sí, en Teocelo del INIFAP. No, aquí en por Yanga. Bueno, ahí había un instituto de investigaciones agrícolas que ahora no es más que una extensión de no sé qué universidad. ¿No? Pero tiene gente muy, muy valiosa. Sí, hay gente que sabe, y creo que además, bueno, todos los humanos podemos aprender, tenemos esa gran capacidad. Yo por eso no lo veo limitante, y más en un mundo tan comunicado. Por ejemplo, yo les invito a que gente que le interese vaya al Foro Latinoamericano de Café que hay cada año en Puebla, y ahí llega la gente que sabe de café. O en internet, hay muchas cosas, ¿no? Ahí llega la gente que sabe de café a nivel mundial, ¿no? Bueno, es compromiso de ir a ver a los alcaldes. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y sería como para febrero entregaríamos cuentas de que fuimos a ver. Yo no soy cafeticultor, pero les vuelvo a repetir, yo vivo del campo. Ustedes viven del campo. Nuestras queridas ciudades viven del campo. Entonces hay que echarle ganas al campo. El campesino está en la miseria, en la ruina. Y todavía le mandan ahí una lanita ahí como para que no se muera. 1,200 pesos de apoyo. Bueno, el problema es eso, ¿quién verifica que los apoyos se aplican al campo? Además. Nadie lo verifica, eso es parte de lo que estoy proponiendo. ¿Cómo podemos arraigar a los hijos de los campesinos para que también se cultiven mejor, se preparen mejor y puedan también seguir trabajando el campo? O le dan la ayuda, le dan el apoyo a alguien que no cuidó todo el año su finca y que ni siquiera lo va a hacer ahorita. Si trabajamos bien el campo, no necesita el gobierno darnos miseritas de esas que luego se las roban, que esté bueno el precio del café, que como dices tú, cuánto da una hectárea en Brasil y cuánto da una hectárea aquí. Si llegamos a esa productividad, los hijos de los campesinos no todos se van a querer salir del campo. Sí, pero también hay que reeducar a la gente, porque la gente también no tan fácil, esos productores, esos campesinos que tanto defendemos, también muchas veces están en el conformismo. Están en el conformismo porque se están muriendo de hambre. Yo tengo 1 año y medio retirado. ¿Y por qué me retiré? Porque los negocios están de la cachetada. ¿Y cómo voy a perder mi vida en un negocio que está dejando muy poco? Entonces, no voy. Te voy a comentar antes de terminar, ya que estamos hablando también de azucareros. Siendo yo vicepresidente nacional de Canacintra, fui a ver a uno de los ingenios de un amigo mío para meter cooperativas. Y quiero decirte que el jefe nacional de los cañeros me amenazó de muerte. Y como ya he visto que han matado muchos, no busqué otra esperanza, me dije, hasta aquí muere, man. Y mira, por ejemplo, en productividad hablamos de Brasil en un promedio y en México. Pero aquí en México hay finqueros que tienen producciones arriba de 40 quintales, en la zona de Cihuateutla, en alguna zona de Chiapas. Hay gente que tiene la capacidad, pero claro, son fincas de cierto tamaño, ¿no? Bueno, pues, ¿algo que quieras alegar, mi querida Viri?
No, estuvo muy bien. ¿Estuvo bien, ya señor? Con el compromiso hecho. Muy bien. De veras, Gerardo, Porque espero aquí también tus buscamos órdenes para que me soluciones. digas, el programa está así, tal día salimos. Y empezamos, si quieres, con nuestro querido alcalde de Orizaba para hacer una cita el año que entra. Ya este año ya no se puede. Sí, podemos Empezamos pedir las el año. citas, ¿no? Sí, hacer las citas mucho gusto. y trabajar. Y les vuelvo a repetir. Y a quien se quiera unir puede contactarnos y... Sí, la verdad es que necesitamos unirnos, estamos muy desunidos los mexicanos. Es algo que nos han ido metiendo el mismo gobierno, nos desune unos contra otros, mano. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces vamos a dejar el gobierno y los políticos a un lado, y no quiero decir nada mal de ellos, porque si no luego aquí me regañan. Dice que cuando les digo chifle a su mouse a los políticos, que se oye mal, pero no, esa Pero es la que verdad. no todos. No todos, pero es el 90%, son muchos. Por eso el país está así. Y con este compadre que tenemos aquí de Peña Nieto, que bastante escaso tiene el cerebro para poner gente en lugares donde no sirven, porque el que está en Zagarpa debería estar viendo cómo diablos parar la alta fructosa, cómo diablos ayudar al campo cafetalero. México siempre se mantuvo, tú me lo dijiste hace rato, era una riqueza en México el café. Sí, llegó a 6 millones de sacos, no estuvo nada mal. Hace muchísimos años, Sí. esa cantidad de millones de sacos era una riqueza para el país. Claro. Yo que viví en Izhuatlán de niña, sé que cuando llegaba la cosecha, hace 20 años, Había dinero. y había un movimiento. Ahorita vas en la cosecha y sigue igual. Es el país fantasma, el pueblo fantasma. Sí, así es. Pues creo que se nos acabó el tiempo, no sé qué diga las... Ok, pues mis queridos amigos, don Gerardo, me dio mucho gusto tenerlo a usted acá y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Viridiana, de veras, muchas gracias Gracias. por venir y por regañarme de que digo groserías, pero no digo groserías. A ver, que alguien del público hable y que diga si dije groserías. Amigos, nos vemos, si Dios quiere, el lunes a las 6 con ustedes en otro más de nuestros programas. Muchas gracias.